La primera actividad que aparece en la guía 4, ¿sí? Que nos pide resolver, es el ejercicio 1 o ítem 1 de la página 17 del libro. En este caso es anotar si pertenece, si el número pertenece al conjunto numérico y en caso contrario, una E con una línea, ¿sí? De que no pertenece. Desde ahí tienes que recordar cuáles son los números naturales, cuáles son los números enteros y cuáles son los números racionales. ¿Sí? Desde ahí recuerden que la N que aparece dentro de las opciones es naturales, la Z son los números enteros y la Q son los números racionales. Si quieres puedes poner pausa al video y tratar de resolverlo ahora, ya que vamos a pasar al siguiente ítem. La página 17, en la misma página del libro, en el ítem 3, ¿sí? Dice analice la siguiente situación. Luego responde las preguntas y compara tus procedimientos con los de tus compañeros. ¿Sí? En caso de que se puedan comunicar vía WhatsApp o con alguna otra red social, también pueden comparar obviamente los ejercicios con algún compañero. Dice, las focas y los elefantes marinos son mamíferos que pasan la mayor parte del tiempo en los océanos. La foca común llega a medir 1,9 metros, la foca de larga 9/5 metros, la foca de Baikal 1,4 metros y la foca anillada 1,6 metros. ¿Sí? La parte A dice, entre estas especies, ¿cuál es la foca de menor longitud? Y si concuerdan con tus compañeros. Eso tiene que ver ya con el análisis y la comparación de resultados. Pero para saber cuál es la foca de menor longitud, ustedes pueden hacer dos pasos. La primera es transformar todos los datos que aparecen ahí a número decimal, o podrían transformar todo a fracción. Si transforman todo a fracción, recuerden que deben tener el mínimo común múltiplo para poder comparar los numeradores y así saber cuál es más largo y cuál es de menor longitud. Y en la parte B, ¿cuál es la fracción que representa la medida de la foca común? Es solamente transformar un número decimal finito a fracción. ¿Sí? Traten de simplificar en caso de que el resultado pueda, en caso de que la fracción pueda simplificarse. Nuevamente aquí puedes pausar el video para poder resolverlo primero en tu cuaderno y luego avanzar y trabajemos en conjunto en las próximas actividades. Continuando con la guía 4, ya en el cuadernillo de actividades, que son parte de lo que nos piden los ítems o los ejercicios 3 y 4 de la página 6. ¿Ya? En este caso se está mostrando en pantalla cuáles son los ejercicios del ítem 3 y nosotros, para poder explicarlo de mejor forma, vamos a tomar como ejemplo el B y el E. ¿Sí? Vamos a tomar solo dos, ¿ya? Pero los vamos a hacer a continuación. Entonces, en el ejercicio B tenemos un número decimal finito, por lo tanto, para transformarlo a fracción debemos escribir el mismo número sin la coma en el numerador y luego el denominador sería múltiplo de 10. Tengo 1, 2, 3 decimales, por lo tanto 1, 2, 3 ceros. ¿Sí? Esto se puede simplificar por 5. Obteniendo 1775 y 1000 dividido en 5 es 200. Con eso, entonces podemos volver a dividir por 5, simplificando, y obtengo 355 y en el denominador 40. Eso lo puedo volver a simplificar por 5. ¿Y qué voy a obtener? 71 y 8. ¿Sí? Una vez que obtengo esto, entonces mi resultado sería 71 octavos. ¿Sí?
Para el ejercicio E, tengo 0,50, ¿ya? Pero fíjense que en el ejercicio E señala que es un número periódico, ¿sí? Entonces, para transformar a fracción, lo que yo debo hacer es escribir el mismo número, o sea, 50. Deberíamos restarle el 0, pero como restar 0 queda el número exactamente igual por ser neutro aditivo, queda el 50 arriba y abajo que tenemos. Tenemos dos valores posicionales en la décima y centésima. Por lo tanto, dos decimales, dos nueves. ¿Sí? En este caso, no podemos simplificar, ¿sí? Porque no tienen divisores en común. Volvemos a la guía, ¿sí? Para ver el ítem 4 de la página 17. Ahora en el ítem 4, ¿sí? De la página 6 del cuadernillo de actividades, que es casi la última actividad que nos piden en la guía, nos dice que escribamos el número racional que se pueda encontrar entre cada par de números, ¿sí? Desde acá, como ayuda o como les puedo dar algunas orientaciones, es que si se dan cuenta, la mayoría de los números que aparecen acá, de los pares de números, son números decimales. Hay algunas fracciones, pero la mayoría son números decimales. Entonces lo más conveniente es que trabajemos con ese tipo de números. Trabajemos con números decimales, hagamos la transformación de fracción a decimal y luego vamos a hacer un análisis sobre cómo podemos encontrar un número decimal entre otros dos valores que a nosotros nos dan. Para ello y para que pueda ser más claro, vamos a hacer el ejercicio C, ¿sí? Que se muestra en la pantalla, y el F, ¿ya? Ahora, en el ejercicio C menciona que debemos encontrar un número que esté entre 1,3 y 3 medios. Tal como les había dicho, la idea es transformar la fracción en decimal o el decimal en fracción para poder compararlos de mejor forma. En este caso vamos a transformar la fracción, ¿sí? En un número decimal. Para ello, ¿cómo transformamos una fracción en decimal? Dividiendo. 3 dividido en 2 o 3 dividido en 2. ¿Qué me va a dar? El 2 en el 3 cabe 1. 2 por 1, 2. Al restarle me sobra 1. Coma, agrego un 0 y el 2 en el 10 cabe 5 veces. Por lo tanto, el 3 medios que yo tengo acá es exactamente igual que el 1,5. Por lo tanto, ¿qué número nosotros podemos colocar entre el 1,3 y el 1,5? Tengo el 1,3, tengo el 1,5. Por lo tanto, ¿qué número está entre ellos dos? 1,4. No hay mucha vuelta que darle, ¿sí? Acá uno puede escribir una cantidad infinita de números. Hay infinitos números entre el 1,3 y el 1,5, ¿sí? Por ejemplo, el 1,31, el 1,39, el 1,346, en fin, hay infinitos números que nosotros podríamos agregar entre dos números decimales, ¿ya? Pasando ahora al ejercicio F del mismo ítem 4, tenemos 8,99, ¿sí? Y por otra parte tenemos el número natural 9. ¿Qué número podemos encontrar entre ambos? Acá vamos a hacer un par de trampillas, un par de trucos para poder encontrar números entre ellos. Primero tenemos el 8,99, ¿sí? Lo voy a volver a escribir solamente para tener un poco más de espacio. Y ahora voy a escribir acá el 9. Fíjense que acá tiene dos decimales. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es el 9 transformarlo en un número decimal. ¿Cómo? 9,0. Recuerden que todos los números enteros, todos los números naturales, nosotros podemos escribirlos como números racionales, como decimales, al escribir un coma 0, ¿sí? Esto, ¿sí? Es lo mismo que 9, por lo tanto tengo 9,0 y como tiene dos decimales, este número, voy a volver a escribir un 0. Entonces, si es que yo no pensara en los decimales, si me imagino que no tiene esos decimales, tendría entre comillas un 899 y un 900, ¿sí? Se ve algo engorroso en poder encontrar dos números entre ellos. Pero pensemos en lo siguiente. Si yo ya pude agregar números ceros acá, entonces yo puedo agregar también ceros acá y acá, ¿sí? Entonces,
Si nuevamente es como si los pensara que fueran números sin el decimal. Si los pensara de esa forma, digo, entre el 8990 y el 9000, ¿qué número podría encontrar? Acá sí podemos encontrar varios, ¿cierto? Tenemos el 8991, el 8992 y así sucesivamente. Por lo tanto, al hablar de decimales, lo único que yo voy a tener en consideración es que un número entre ellos va a ser 8,991, por ejemplo. Finalmente, y a modo de conclusión, responde en tu cuaderno las preguntas que aparecen a continuación. Esto está dentro de la guía, ¿sí? No son preguntas que estamos como inventando en este video, sino que son preguntas que ya están en la guía. Y la idea es que tengas contigo en todo momento la guía mientras nosotros avanzamos en el video. La primera dice, ¿en qué otra situación cotidiana utilizas los números racionales? Traten de ver situaciones que puedan ser como ya más comunes, ¿sí? Y que a lo mejor ustedes solamente no es que lo trabajen con adiciones o con operaciones como tal, pero que puedan ver en distintos contextos. Y por último, ¿qué estrategia ocupaste para clasificar números según el conjunto numérico al que pertenecen? Eso ya es una pregunta obviamente abierta y depende de cómo cada uno tiene su propia estrategia para clasificar. La próxima semana ya vamos a seguir con números racionales y la idea es que mantengan de manera activa la utilización de los videos y el envío de las actividades, ¿sí? Recuerden que todo esto ustedes lo van haciendo en el cuaderno y luego sacan fotos, las cuales las envían mediante correo, ¿ya? Trataremos de hacer todo lo posible por responder cada actividad que ustedes nos envíen y de ir haciendo a lo mejor algunos alcances donde hayan cosas que no se puedan entender. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.